Mr. Joe Dispenza, how are you this morning? Very good, thank you. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. I understand you come over here to Mexico once again. Vienes otra vez a México to confer, to talk with people, to talk with. In 2 days and a half, you're gonna have a chance to. It's a workshop. Es un workshop, es un taller. El que trae Joe Dispenza. When is that going to start? It starts this Friday night, tomorrow night. Empieza mañana en la noche. It's going to be 2.5 days. Yeah, so Friday night, Saturday, Sunday at Hospital España. En el Hospital Español, en Polanco. Sí. Empieza el viernes en la noche. Es viernes en la noche. Empieza Joe Dispenza. Sábado y domingo completos. Es un curso for how many people? We have a few seats left. Bueno, todavía nos quedan algunos lugares. Dice Joe Dispenza, you're going to tell me where and how. Pero, what is that workshop all about? ¿De qué se trata este taller que estás? I think it's a time in history where people want to know how to create the life they want. Yo creo que es un momento de la historia en donde la gente debe de saber exactamente el tipo de vida que quieren crear. So we teach people how to make changes within themselves. Y entonces le enseñamos a la gente a que haga cambios dentro de sí mismas and to live a healthier, happier life. Y para vivir una vida más sana y mucho más alegre. So we use science as the model to do it. Y entonces usamos a la ciencia como un modelo para hacerlo. To teach people how to heal themselves. Para que la gente se cure, se sane ella misma. And also to begin to change things in their life that they want to change. Y para también empezar a cambiar cosas que la gente quiere cambiar de su vida cotidiana. So the philosophy is very simple. La filosofía es muy sencilla. Your personality creates your personal reality. Tu personalidad crea tu realidad personal. And your personality is made up of how you think, how you act, and how you feel. Y tu personalidad está compuesta de lo que piensas, de cómo actúas y cómo te sientes. So if you change any one of those things, y si cambias esas cosas, you should see some effects in your life. Debes de ver algunos efectos en la vida. How to change them? How can you face the necessity to change things and how to cope with it? ¿Cómo le puede ser para cambiar estas cosas? Well, I think that most people wait for crisis or trauma or something to go wrong before they begin to change. Pero mucha gente lo que pasa es que espera que haya una crisis o un trauma para que entonces las cosas tengan que cambiar antes de que las debas de cambiar. But my message is why wait? Pero mi mensaje es, ¿y por qué esperar? But the first step in change Pero el primer cambio que se tiene que dar como paso is to become conscious of your unconscious thoughts. Es que estés consciente de tus propios pensamientos conscientes. Become aware of your automatic habits and behaviors. Te des cuenta de tu comportamiento automático, tu forma de proceder. And to look at and become conscious of your unconscious emotional states. Entonces que tienes que ser consciente de aquello que es inconsciente y que es parte de tu forma y tu pensamiento. Many people are, as an attitude, pessimistic, for example. No? Mm-hmm. That's an attitude. It is absolutely. And the research shows that optimists actually live longer than pessimists. Digo, es que hay mucha gente, por ejemplo, que es pesimista. Dice, sí, hay mucha gente que es así, y te quiero decir una cosa, la gente optimista vive más tiempo que la pesimista because they live happier. Exactly. There's different chemicals, different biochemical reactions when we're happy than we're sad. Hay muchas más reacciones químicas cuando estás alegre que cuando estás triste. There'll always be a reason to be unhappy. Siempre habrá una razón para ser infeliz. It's whether you choose it or not. La idea es que si lo escoges o no. Is happiness linked with money or economy? The research shows without a doubt that happiness has nothing to do with the things that you have. Hay sondeos hechos en todas las sociedades en donde la felicidad nada tiene que ver con las cosas materiales que te rodean. As a matter of fact, certain people who win the lottery. Por ejemplo, hay gente que ha ganado la lotería, el premio de la lotería, que les llega una riqueza ahí insospechada. They have a certain level of happiness. Like everybody has their happiness point. O sea, todo tiene un punto de felicidad. Bueno, esa gente que gana la lotería tiene un punto de felicidad. They always return back to that same level of happiness. Y regresan al mismo nivel de felicidad que tenían before winning the lottery. Yeah. O sea, regresan al mismo nivel de felicidad que tenían because that was the attitude they had historically. And what's an attitude? An attitude is how you think and how you feel.
Y fíjate, sí, es exacto, o sea, tenían esa misma actitud y la actitud finalmente es lo que piensas y cómo sientes. So a series of good thoughts that are connected to a series of good feelings, you have a pretty good attitude. Entonces, cuando tú tienes buenos pensamientos y buenos sentimientos, entonces tienes que tener forzosamente una buena actitud. Modern life in the 21st century, does that have to do with a different attitude that, for example, in modern life in the 20th century or the 19th century or before? La vida moderna trae una actitud diferente a lo que fue el siglo XX o el siglo XIX o para atrás. I think people still confront the same problems with themselves. La gente confronta los mismos problemas con uno mismo. But I think technology has caused us to change our attention span a lot more. Pero yo creo que, por ejemplo, la tecnología nos ha venido a cambiar mucho porque nuestro nivel de atención se ha cambiado, se ha modificado de una manera brutal. Yeah, so I think more things are happening in a shorter amount of time. Y entonces, por lo mismo, muchas cosas más pasan en un tiempo mucho más corto de tiempo. So people are changing their attention from one thing to the next all Y the time. entonces la gente está cambiando su atención de una cosa a otra rápidamente. And I don't think that's very healthy for the brain in the long Y yo term. no creo que eso sea muy sano para el cerebro y para la actitud en términos generales. So, does that mean that we have to isolate ourselves from technology, for example, No. or dosify? I think there's a time that we engage in technology, Y mira, yo creo que le pregunto, bueno, entonces, si todo esto tiene que ver con la tecnología, and I think there's a time to just take a break from it. hay un momento en donde te tienes que conectar a la tecnología y momentos en donde te tienes que apartar de la tecnología. There's a beautiful book by Ariana Huffington who recommends that in a certain period of time in your day, you have to leave all the things that have to do with meta communication, ¿no? Absolutely. O sea, le cuento un libro que se llama Thrive de Ariana Huffington, en la que ella dice, hay un momento en donde te tienes que separar de la tecnología y center yourself in yourself. Well, think about it. What's your definition of an addiction? Isn't an addiction something you can't stop? Sí, mira, por ejemplo, ¿cuál es tu definición de la adicción? Adicción es algo que no puedes parar. So if you can't stop your technology, Entonces, si no puedes parar tu tecnología, then you're using technology to create some emotional state. entonces estás utilizando la tecnología para crear un estado emocional. And so then you can't be yourself if you don't have your technology. Entonces, tú no podrías ser tú si no tuvieras la tecnología. What would happen? ¿Qué pasaría if all of a sudden I lose my mobile phone or my iPad or whatever, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de repente pierdes or you forget it, ¿no? Yeah. You forget at home, for example, Yeah. or de repente olvidas tu celular, olvidas tus cosas y te sientes como naked, ¿no? Como desnudo. And you think about the people in your life that are trying to get a hold of you, that you don't respond to them in 10 minutes. Y entonces piensas en toda la gente que quiere ponerse en contacto contigo, no le respondes en los próximos 10 minutos y te sientes totalmente frustrado porque la tecnología te ha llevado a otro nivel. Does my attitude has to do with my DNA or with my chromosomes or with, I think there's a certain portion hay una porción that our DNA is translated for generations. Hay una porción del ADN que se traduce en una herencia por generaciones, But the majority of who we are pero la mayoría de lo que somos is how we create our genetic es expression. cómo creamos nuestra expresión genética. Genes are a library of potential. Los genes son una librería, un reducto de información que puede ser potencial. They're like Christmas tree lights. Son como las luces de un árbol de Navidad. They're turning on and off all the time. Están prendiendo y apagando todo el tiempo. And genes make proteins. Y los genes hacen proteínas. And the expression of proteins Y las expresiones de las proteínas is the expression of life. es la expresión de la vida misma. And the expression of life is the health of your body. Y la expresión de la vida misma es la forma en la que manifiestas la salud de tu cuerpo and your mind, ¿no? Absolutely. Pues aquí está este hombre, Joe Despensa, que viene a nuestro país, viene constantemente y ahora tiene aquí un taller en el Hospital Español. How can we get a hold of you?
You can go to my website, drjoedispenza.com. En drjoedispenza.com, ahí está una forma de ponerse en contacto con él. Si es que todavía quieren estar con él a partir del día de mañana en la noche, es viernes en la noche, sábado y domingo. Miren, les digo una cosa y se los digo sinceramente. Yo conozco a este hombre. Es un hombre extraordinario, como un role model de él en lo personal. Él no recomienda cosas que no es, sino que él es lo que recomienda. Entonces tiene una actitud muy humana, muy científica, muy razonada, muy básica y muy profunda de lo que somos los seres humanos, en la complejidad que tenemos aquí arriba en la cabeza y también aquí en el corazón y en el sentimiento. Es un gran ser humano. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de ponerse en contacto con él, lo hagan a través de drjoedispenza.com, y que todavía ¿hay algún teléfono aquí en México que puede ser? México@drjoedispenza.com. Eso también para aquí, para que se pongan en contacto con él, y yo estoy seguro que lo van a adorar. Es maravilloso. Yo lo quiero muchísimo, pero no solamente lo quiero mucho por lo que es y lo que representa como amigo, ¿no? Lo que es como ser humano y como un hombre que está siempre involucrado en el bienestar de los demás. A eso ha dedicado su vida. Lo hace con un enorme entusiasmo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Vale muchísimo la pena. Joe, what can I tell you? Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias a Joe Dispenza. Vamos a hacer un corte, amigos en el país. Aquí regresaremos con más información. Estamos en Feliz Live TV. Regreso con ustedes. Legisladores locales en el estado de Utah, Estados Unidos, aprobaron una iniciativa para restablecer los pelotones de fusilamiento en casos de reos condenados a muerte cuando no haya disponibilidad de fármacos para una inyección letal.